que requieran de un plomero, digamos, adaptaciones importantes, pero a veces son cambiar las formas en que están planteadas algunas cuestiones. Entonces, una persona, yo me acuerdo que había hecho una evaluación domiciliaria, yo trabajaba para la Fundación Sedacá, de sobrevivientes del Holocausto, y la señora pedía un aire acondicionado porque hacía mucho, le pegaba mucho el sol a la tarde en el dormitorio, una cosa así, y yo iba a hacer la evaluación a ver si realmente esto era lo que se requería, y ellos después veían la colocación. Y cuando yo voy, ella me muestra dónde era. La señora ya había tenido una caída, estaba operada de la cadera, la señora era viuda, dormía en una cama de 2 plazas, la cama matrimonial, con una cómoda que le quedaba casi a los pies de la cama, pasaba como de costado, con otra cómoda al otro lado llena de fotos y de cosas, las 2 mesitas de luz y un canasto con un perro pequeño que dormía a un costado de la cama. Y tenía alfombritas móviles. Entonces, más allá de eso, uno puede ir por una cosa, pero la mirada, si uno está parado también en el tema de la seguridad, la mirada es total. Entonces comenzamos a hablar, y yo también soy bichera, entonces yo le explicaba que no es que el perro, yo le proponía que estuviera en el parque, que podía estar en la cocina o podía estar en el baño, pero que era muy peligroso porque cualquier ruido de la noche el perrito era de levantarse, ella me había referido a esto, digo, entonces a veces la seguridad en la vivienda pasa por adaptaciones que hablándolo, y no será una vez, digo, se logra que el entorno sea más seguro, el entorno donde vive la persona. Bien, entornos urbanos accesibles, hablamos un poco de esto, de conectividad, de iluminación, de asfalto, ¿sí? O que sea inundable o no inundable, entonces si hay 2 días de lluvia y es altamente inundable y no se puede pasar, esa persona puede quedar aislada, entonces, bueno, ver esto, prestaciones económicas y previsionales, bueno, acceso a jubilación, acceso a algún tipo de préstamos blandos, ¿sí? O algún otro tipo de prestación. Y cuando hablamos de educación permanente, hablamos desde un marco formal, donde uno puede continuar, que no haya un límite para ir a una universidad, y uno pueda hacer una carrera si así lo desea, como también cursos de extensión, como cursos más informales de lo que uno quisiera hacer. Y en esto también aparece el tema de la solidaridad intergeneracional de los programas en cuanto a las universidades empezaron a poblar cada vez más con personas grandes. Entonces, no solo te la encontrás en los pasillos, no solo te la encontrás en el buffet, te la podés encontrar en el baño. Entonces, el intercambio y la posibilidad de intercambios hasta el momento en que muchas universidades tienen para cargar la SUBE en el mismo predio de la universidad, o algunas tienen alguna terminal bancaria, entonces poder digo, este contacto con las personas más jóvenes desde un lugar también mucho más valorado, porque muchas veces ven que como ellos también, las personas mayores, tienen inquietudes y se va desmitificando un poco que a las personas mayores no les interesa nada, esta teoría de la desvinculación que muchas veces muchos portan aún hoy, de que las personas se van retirando de la sociedad. Estas son personas que están participando de la sociedad, justamente, y de instituciones de la universidad que tradicionalmente están habitadas por gente joven. Si hay gente grande, en general son los docentes. Bien. Alfabetización en salud, alfabetización financiera y tecnológica, digo, desde el uso de celulares, tablets y otras cosas. Me acuerdo que habían hecho una entrevista a una señora que tenía en ese momento 100 años, 101, y decía qué le gustaba de esto, y ella decía, lo que más me gusta es la computadora. En la biblioteca había computadoras, y ella decía, me encanta esto porque puedo ver a mis bisnietos y conocer a mis bisnietos que viven en Israel. Dice que de otra forma y en otras épocas, dice, cuando yo era joven y mis padres eran mayores, eso ni se pensaba. Vos te mandabas una carta y hasta que te llegaban las noticias o alguna foto, dice, yo ahora converso y me muestran los avances que tienen, dice, y yo estoy en otro país, ¿no? Entonces a veces buscar interfaces, entornos que hagan más sencilla el manejo, ¿no? de distintos dispositivos tecnológicos. Cuando uno habla de alfabetización en salud, habla también desde lo que son distintos dispositivos que hay, a veces hasta la toma de turnos, se puede hacer lo mismo que lo financiero, el manejo del cajero,
y transferencias y un montón de cuestiones que se hacen ahora por distintas interfaces que ya no son, vieron que para acceder al cajero cara a cara ahora cada vez es más difícil, es puntual para algunas cuestiones. Entonces, digo, la educación abarca mucho más que lo que uno pudiera pensar que se da solamente en un aula. Bien. A ver. Los elementos del envejecimiento activo son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Veamos. La salud es reconocida universalmente como requisito indispensable para la calidad de vida. La participación en todas las esferas de la vida, como el trabajo, el juego, el amor, la amistad o la cultura, depende en gran medida de la salud física y mental. A su vez, la participación contribuye a la salud de manera positiva. El aprendizaje a lo largo de la vida permite obtener y actualizar conocimientos y habilidades. El aprendizaje mejora la capacidad de permanecer saludable y de garantizar la seguridad personal. Cuanto más saludable y con más conocimiento se encuentre una persona en cualquier momento de su vida, mayores son sus posibilidades de participación plena en la sociedad. La seguridad, el cuarto componente del envejecimiento activo, brinda la percepción de estar protegido en un sentido amplio, ante la negligencia, la pobreza extrema, el abandono o la falta de cuidados. Vivir con esta seguridad nos permite alcanzar mayores niveles de salud, participación y aprendizaje. Bien, los veo. ¿Cómo vamos con el tema de esto de los pilares y con esto? ¿Alguna duda? Vos ¿Algún sabés que este asunto de modificar los 3 pilares por 4 es una cuestión que empujó Alex Calache desde Río Sí, de Janeiro. Y vale la pena, digamos, hay un documento de Alex que está muy bueno, que dice cómo van a venir los cambios. Este gerontólogo brasileño, a veces en sus conferencias, pregunta cosas muy desafiantes. Eh, y él ha empujado la idea de educación y aprendizaje centralmente, que modificó mucho este esquema de la Organización Mundial de la Salud, que suena para los mayores escoceses. Yo cuando digo envejecimiento activo, estoy pensando en un sector particular de la sociedad. Me cuesta trabajo pensar en un envejecimiento activo para todos, aunque es como una vara demasiado alta para lograr, ¿no? Es decir, en el sentido que realidad de estos mayores de 80 con dependencia, como estamos atendiendo nosotros, nos cuesta trabajo el poder pensar en una sociedad donde de viejos participan, etcétera. Por ejemplo, fíjate, hay una disminución fuerte en la participación en centros de jubilados en la Argentina. Del 15% bajaron al 7%, porque lo que ofrecen los centros por ahí no les interesa a los mayores hoy. O el programa UPAMI cubre a más o menos 50.000 personas en todo el país. Y fíjense que los mayores de 60 son 7 millones de personas. ¿Se entiende? Estas son las distancias que hay que imaginar para lograr multiplicar los esfuerzos, ¿no? Compartís esto, Sandra. sí, no, digamos, a ver, yo creo que igual es un camino largo por recorrer. Creo que los gobiernos comunales también tienen que cambiar mucho la forma en que piensan a al colectivo de mayores de sus comunas, porque ahí es donde también vamos a tener como la oferta. Nosotros acá en Avellaneda tenemos un cine municipal, de tener varios, bueno, fueron pasando los años, quedó el teatro y quedó un cine, y bueno, y ahí dan como
películas gratuitas, no solo para las personas mayores, digo, dan películas gratuitas que hay de temáticas para adultos y de otros días de temáticas para niños. Pero digo, insertados, como decíamos, como yo decía antes, como en el colectivo, pensándolo para todas las personas adultas, incluidos los mayores. Hay veces son clásicos que a lo mejor le interesan más a las personas más grandes que a las de menos edad. Pero no, más allá después de bajar, ¿ves?, a los centros de jubilado algunas actividades, para mí le falta muchísimo a las personas mayores con dependencia, por ejemplo. Acá nosotros tenemos una escuela de cerámica municipal que también está poblada por bastante gente mayor. Están los que hacen la carrera de 4 años, pero hay muchos talleres como de alfarería, cerámica o joyería, donde hay gente grande que va, y bastante, digo, en los extracurriculares son más las personas mayores que las más jóvenes, y con un arancel nimio, y supongo que también podría ser sin arancel, pero yo veo que después a lo que es con dependencia tenemos un abismo. Si no es lo que se ofrece en el centro de jubilado y que les interesa y que muchas veces tiene que ver con quién dirige el centro de jubilado y qué es lo que quiere bajar, y seguimos con la clase de crochet y seguimos con solamente la clase de estimulación cognitiva y la clase de, a lo sumo, no sé, alguna de actividad física. Creo que la oferta a veces, como vos decís, no anuda con los intereses de las personas, que muchas veces son cambiantes, sino con lo que el imaginario que se tiene, y no ayorna. Yo ya lo había dicho la otra vez, la del municipio de Florencio Varela, que hizo todos unos esfuerzos en atender a la dependencia, digo, hasta la rehabilitación de las personas mayores de su municipio y centro de día. Abismo, nosotros en Avellaneda estamos en el, y es un lindo municipio, sin embargo estamos en un abismo. Entonces, digo, y muchas veces también pasa porque muchas personas mayores a veces hay como una mala imagen del centro de jubilados. Y yo me acuerdo de Sofía Techman, una profesional acá que hasta hace poco fue profesional de la casa, que ella me decía una vez: si vas a dar un taller de algo y qué sé yo, no lo hagas en un centro de jubilados. Hacelo en la biblioteca popular, hacelo en algún otro lado. Porque hay muchas personas mayores que reniegan del ir como al centro de jubilados, como si fuera a inquietarse, digamos, a un lugar que es solo para los viejos, donde vamos a ser bien tratados, supongamos que vamos bien tratados, porque estamos solamente los viejos. En cambio, la biblioteca popular, a veces plantearlo en alguna sociedad de fomento, en algún otro lado, con otros colectivos de personas. Dice, pero no los lleves ahí. Esto me lo dijo hace como 15 años atrás. Y hoy, Sandra, están creciendo las asociaciones civiles de tipos más jóvenes, de chicos, por otras cuestiones. Primero, los centros estaban muy politizados y la gente a veces se siente usada y de alguna manera se cansa. Y en segundo lugar, me parece que no regularon bien la oferta, ¿no? Es decir, que se quedaron en el tiempo. También coincido contigo. Eh, Creo que tanto lo que vos decís de politizado, tanto lo que son las cooperadoras de las escuelas, como muchas veces los centros de jubilados o los clubes de barrio, eran el trampolín para hacer algún tipo de carrera en la política partiendo desde los municipios. No sé, quizás está bien que sea así, desconozco porque no me metí, pero digo, en algún punto se juegan pujas de poderes que no benefician a la persona que quiere ir ahí a hacer una actividad. A eso voy. Sí, sí. Bien. A ver. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Me Sí, ven? sí, Bien. sí, claro, Perfecto. sí. No, por la duda, porque con estos movimientos yo a veces meto la pata. No, no. Bien. Entonces, volvemos al 2002 y a la Asamblea Mundial del Envejecimiento, y dice que, bueno, que este paradigma de envejecimiento activo, con todo lo que hemos dicho antes, y este empoderamiento y qué sé yo, tiene como dos conceptos fundamentales que lo atraviesan, que son el género. Sabemos que no es lo mismo. Primero sabemos que el envejecimiento tiene género y que es femenino, que hay mayor número de mujeres que llegan a mayores edades.
muchas veces en cuestionables condiciones, ¿no? Porque también al vivir más años tenemos más tiempo para desarrollar neurodegenerativas, etcétera, etcétera, pero las instituciones están, las residencias están pobladas por mujeres en general cuando uno hace, ¿no?, un balance de entre caballeros y damas, ¿cuántos tenemos? En general son más mujeres las que las ponen. Sandra, quería acotar que con respecto a que tengan en peor estado, mal estado, también es porque a la mujer se le asigna desde muy chica hasta que se muere el rol de cuidadora. Cuida a su esposo hasta que muere, si tiene un hijo con discapacidad lo cuida, cuida a los nietos, cuida a un hermano, a una hermana que no tiene familia, y eso también produce un gran desgaste. Sí, creo que el hombre tiene el desgaste, sobre todo el de esta edad, el desgaste del mundo del trabajo, donde no había las protecciones que luego, a través de todo lo que es medicina laboral y todos los avances que ha habido en cuanto se protege a las personas en su mundo, en el mundo laboral, a los trabajadores, todo eso no estaba y uno iba crudo, y los tractores en el campo no tenían aire acondicionado, ni tenían, los asientos eran como de chapa, los primeros eran como de metal, estos ahora tienen resortes, no sé, parecen asientos de los gamers, esto de, y aire acondicionado y no sé cuánta cosa. Antes el hombre que salía al campo y le caía el sol a pleno y se pasaba las horas y las horas porque era tiempo de la siembra, lo que fuere, como digo el campo, digo otro tipo de tareas, no había una protección, entonces también morían antes por estas razones, y la mujer era la cuidadora informal en el sentido que no arancelada, de la familia, donde muchas veces se designaba a dedo a una, a la mayor, o no sé qué, para que se quedara a cuidar a los padres. Sí. Digo, esto era una costumbre antiguamente. Claro. Y sí, y aparte que las mujeres tenemos esto que le llaman el multitasking, ¿no? Sí. Que estamos con la multitarea, lava, plancha y no sé qué, todo en simultáneo, y cocina y no sé cuánto, digo, bueno. Y contesta dónde están las cosas. Y era que cuando estás en el baño sonó el timbre, dice ¡timbre! También. Pero bueno, digo, es una realidad que también, digo, mucho, si no sé, ustedes en las residencias, pero mujeres con deterioro cognitivo, con Alzheimer, cuando uno también saca la cuenta, son más las mujeres que los varones, de los que uno tiene en las instituciones. Digo, aún habiendo un número de varones, también el hecho de vivir más años, vos pensás que una neurodegenerativa muchas veces necesita un tiempo para desarrollarse. Si vos te morís antes, ese tiempo no lo tenés. Y más allá de esto, del desgaste, pero también las mujeres somos las que más participamos, porque somos las más curiosas en líneas generales. Hay personas que no, estoy hablando en líneas generales. Somos las que muchas veces más buscamos y vemos, y el hombre que fue muchas veces educado para el mundo del trabajo, vuelvo a decir, el hombre de esa edad, de los que ahora tienen 70 y más, les cuesta ponerse en juego, salvo que haya sido una característica personal de siempre, pero le cuesta ponerse en juego, le cuesta hacer alguna actividad, le cuesta a lo mejor participar del cine o mirar televisión, porque está asociado con el ser vago, estar sentado y mirando la tele, como si tuviera algo para trabajar, cuando a lo mejor no tiene un métier para trabajar. Pero esto quedó tan marcado muchas veces que es difícil a veces en las instituciones la oferta de actividades para los caballeros que no sean ni jugar a las cartas, que no sean, digamos, ese tipo de actividades. Salvo que tenga un interés muy fuerte por la jardinería y la huerta, o salvo que, no sé, que haya tenido un métier, no sé, que sea sastre o que sea algo así, y le interese alguna actividad relacionada con, no sé, la costura y otras cosas. Pero si no, muchas veces en las instituciones está poblado de mujeres y también van a actividades donde están llenos de mujeres. Y a veces algunas personas no gustan de esto. Entonces decíamos, género y... Entonces decíamos, porque tiene género femenino, porque si a eso le sumás muchas veces pobreza, marginalidad, violencia, bueno, es una de las más afectadas, y cómo va a incluir, cómo va esto a inferir en el envejecimiento activo, y la cultura, ¿no? ¿En qué cultura se da esto? Esto es un plan mundial y va a depender en las distintas sociedades o comunidades
adquirir características propias. Bien. Más allá de esto, los determinantes del envejecimiento activo, tenemos factores sociales. Va a determinar este curso de envejecimiento la educación, la alfabetización, derechos humanos, apoyo social, prevención de violencia y abuso. Hace unos años atrás había un programa de discriminación, abuso y maltrato hacia la vejez, donde se daba toda formación para la detección, y más allá de agenda, de números y todo, a personas que trabajaran con mayores, donde yo me acuerdo que participé en la Municipalidad de Florencio Varela, y venían de distintas ONG que trabajaban con mayores, ya sea porque venían a hacer alguna actividad junto con otros grupos de edades, pero también incluía mayores, y venían todos aquellos que estuvieran en contacto, digamos, con mayores. Y fue muy rico el hecho de poner en palabras y que pudieran hablar de esto y de que conocer qué recursos había. Factores personales, la biología, la genética, ¿no? Estos factores intrínsecos, la capacidad de adaptación de la persona. Los servicios sociales y la sanidad, el hecho de haya programas de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, cuidados a largo plazo, un sistema integral de cuidados, atención primaria, digo, ¿qué pasa cuando la persona a lo mejor se tiene que quedar sola porque vive con alguien que tiene que salir a trabajar y no se puede cancelar un sistema de cuidados? Podemos hablar de un envejecimiento activo, si es una persona dependiente, dependiendo, bueno, qué tipo de dependencia, digo, es, bueno, atención primaria. Factores del entorno físico, hablamos un poco antes, ámbitos urbanos y rurales, son diferentes, cómo se va a manejar el envejecimiento. Vivienda, las características de la vivienda, al tener la vivienda propia, en qué estado se conserva esa vivienda, porque personas que a lo mejor hace mucho que no pueden hacer reparaciones, si, no sé, todo el tema del cableado eléctrico, a veces es como una bomba de tiempo, en personas que no disponen del dinero como para llamar a un electricista y que haga todo un cambio. Prevención de lesiones, y en esto estamos hablando de prevención de caídas dentro del hogar, por ejemplo, cuando el hogar deja de ser algo amigable para volverse algo peligroso. Después tenemos los factores conductuales. También esos son personales, al igual que personales quiero decir que atañen al individuo, como los factores personales de la biología y la genética, que son actividad física, si ha realizado, si le interesa, alimentación sana, qué hábitos ha tenido de alimentación, la posibilidad de seguir una dieta o no, abandono de tabaquismo, programas, control de problemas causados por el alcohol, uso incorrecto de medicación. Digo, todo esto va a influir, van a ser determinantes de este envejecimiento activo, son a tener en cuenta. Pero también hay tendencias globales, que son muchas más, pero que acá traje algunas, y entre estas tendencias globales están, bueno, el urbanismo, y ahí decíamos cómo las sociedades que tienen en cuenta, que son conscientes de la cantidad de mayores que tienen, y esto también los censos nos dan mucha de esta información, hacen adecuaciones que contemplen que estas personas puedan hacer uso de las ciudades y en seguridad, ¿no? Con seguridad, pero que puedan hacer uso de las ciudades, ya sea, como decíamos, de las plazas que tienen elementos para ejercitarse, como puede ser, no sé, ascensores en las estaciones de subte, en nuestro caso, que tenemos subte acá en Buenos Aires, y que a lo mejor tenés cada, no sé, 4 o 5 estaciones, una que tiene subte y no funciona por meses. ¿Y qué pasa si esa persona tiene cierto grado de dependencia y el subte lo tiene a una cuadra y el colectivo lo tiene a 5 o 6? Entonces digo, cuando las ciudades se vuelvan amigables y contenedoras con la vejez, y con la vejez con dependencia más. Hay mucho, se trabaja mucho, sobre todo, bueno, España, dentro de lo que es en nuestro idioma, digo, España trabaja mucho con esto. Ustedes estuvieron con Shmunis la semana pasada, y
una vez así hablando, yo sigo a una arquitecta que es argentina y que vive en España y nos habla de la accesibilidad cognitiva, pero a nivel accesibilidad cognitiva, a nivel también urbano, de los edificios públicos, y que esto es amigable para todas las personas, inclusive las personas mayores, personas con discapacidad, personas mayores, extranjeros. Digo, uno va a un organismo, ya sea un teatro, o un teatro, o sea, el Colón, por decir algo, o uno fuera a algún otro organismo público a hacer algo, y que el ambiente a vos te ayude y te guíe para que te puedas mover. Vos estás en una parada del colectivo y que se entienda las calles cuando te querés ubicar, que estén de una forma que se entienda para dónde vas, o que haya carteles que te ubican qué es lo que hay próximo en la zona como importante. Digo, ciudades que sean amigables con las personas, ni que hablar de las rampas, no estacionemos en las rampas, digamos, como también el resto tomamos conciencia de que somos toda una sociedad que envejece. Patricia está diciendo señalética adecuada, diseño accesible en el chat, ¿no? Bueno, cuando hablamos de señalética adecuada, uno a veces se pregunta también, cuando pensamos en algo de esto dejé entrever en otro momento, es cuando hablo de las residencias ahora, cuando hablamos, pensamos en las personas y pensamos en brindar un apoyo para una persona que yo quiero favorecer, que sea autónoma, si es que puede circular con seguridad, ya sea que use un apoyo o no, pero si ella quisiera ir, no sé, de la sala a la cocina a preguntar algo, o volver de la sala de actividades a su habitación, lo pudiera hacer, y uno se pregunta, si hay pasamanos en los pasillos, que seguramente hay pasamanos en los pasillos, ¿son de un color contrastante o son en composé con la pared o con el diseño, donde yo los veo bien, pero si esa persona, que yo sé que puede tener una dificultad visual o porque el lugar puede quedar con cierto grado de encandilamiento porque hay una ventana que da mucha luz y que en cierto momento, digo, la persona fácilmente puede reconocer, es fácilmente asible la forma que tiene, es fácilmente, se puede, la toma es fácil. En muchas instituciones se utiliza, por ejemplo, las sillas Colombraro, y vos decís, son sillas que no son seguras. Entonces vos decís, la persona que sabemos que se tira o que se va a levantar, digo, ¿cómo circulo también por dentro de la institución? Y si hago una evaluación, sabemos, digo, qué tamaño de letra lee la persona, más allá de si va al oculista o no. Entonces decimos, bueno, hacemos una pequeña frase de 3 palabras, y atrás yo en la tarjeta me pongo el tamaño que tiene la letra, y hago 3 frases distintas en 3, 4 tamaños, entonces yo voy viendo y puedo registrar qué tamaño lee esta persona, y si yo quiero hacerle un cartel, porque no quiero que recuerde apagar la luz cuando se va de tal lado en el baño, cerrar, y le pongo un cartel, se tengo que poner una letra que pueda leer. Si le voy a poner un cartel de actividades a la gente, no voy a elegir letras sans serif, las que no tienen remates, las que no sean, con un fondo liso, digo, y contrastante, algo que la persona pueda llegar a leer. Entonces, la señalética tiene que ver con esto, tiene que ver con imagen y con palabra, pero una palabra, los baños cuando tienen esas imágenes que son muy modernas, muy raras, y uno a veces estás mirando y decís, ¿este es el de varón o el de mujer? A mí me ha pasado más de una vez, que son muy modernos, que son re lindos, pero que se vuelven confusos. Entonces, muchas veces, si la persona que asesora, por ejemplo, sea en arquitectura o decoración, algunos son por tendencia, y otros porque buscan lo que es tendencia y moda, y otra es, dentro de lo que es tendencia y moda, ver qué cosa se adecua más a la población y que realmente esté brindando un dato que ayude a la persona. Y ahí vos te podés ubicar, y si la persona puede circular libremente, tenés una persona que va a participar de aquello que quiere voluntariamente, cuando quiere o no, que si quiere preguntar algo, va, lo hace, vuelve, no tenés que estar con alguien que cada 2 por 3 o la lleve o que la estás viendo con riesgo, pues en cualquier momento se cae, porque va insegura. Bien. En cuanto decíamos lo de la globalización, en estas tendencias mundiales, vemos que
muchas veces esto me hace acordar a apocalípticos e integrados, pero esto es como que el conocimiento ahora está a nivel global y uno, digo, podría acceder a, ya sea a elementos que hay en otras partes del mundo o formas de actuar que hay en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora mucho en Pinterest de unos geriátricos que hay, unas residencias en Japón, y los juegos que hacen con material de descarte o con material fácilmente, digo, y uno le abre, digo, esto de la globalización, abre la puerta a de lo que es atención sanitaria, abre la puerta a lo que son ideas de intervenciones, ¿sí? Entonces, porque uno tenga acceso o no, lo ideal sería, si uno ve algo que le gustara comprarlo, poder tenerlo, pero cuando no es así, por los costos o por lo que fuere, uno también puede acceder a conocimiento. Y esto también me lleva de la mano que cuando hablábamos antes de lo que es integración sensorial, yo me puse a buscar integración sensorial, acá hay una terapista ocupacional en el grupo. Integración sensorial es un modelo que crea una terapista ocupacional, G-Nurse, para atención de niños con dificultades en el procesamiento sensorial, que se traduce luego muchas veces en estos ambientes, una parte en ambientes Snuslen o multisensoriales, donde uno puede como entrenar o desensibilizar o ofrecer oportunidades de desarrollo sensorial, pero tienen muchísimas más, ¿no? Pero está pensado en niños. Pero una vez yo puse algo como integración sensorial más demencias y me surge dos artículos de unas profesoras, terapistas ocupacionales, profesoras de una universidad en Medellín, que estaban haciendo un estudio, una investigación sobre abordaje de integración sensorial en personas con demencia en estadios leves. A mí no me servía porque yo buscaba moderado o avanzado, pero no obstante ello, yo les mandé un mensaje, me contacté por mail, en ese momento me mandaron como puntas y me agradecieron muchísimo que me hubiera conectado. Digo, eso también te permite la globalización, o mandarle un mensaje a alguien preguntándole sobre algo que uno ve y que esa persona te conteste y te dé una pista sobre algo. Cómo acceder a artículos y muchas cosas más. Entonces, también una persona a través de la globalización puede esto, ¿no? Interactuar o leer cosas que están de otros países, mirar, ya sea como en Pinterest o en otras cosas, pasos a pasos de distintas actividades que sean de interés, porque está todo ahí. Y esto tiene que ver con la revolución tecnológica, va de la mano, porque la revolución tecnológica es la que nos permite también acercarnos a otros conocimientos, o también como decíamos, desde lo que son los celulares, que antes uno en un teléfono buscaba solamente, por ejemplo, hablar, y ahora tenés que pueden llamar y verse y ser también despertador o tener nota, digo, la revolución tecnológica hablé solamente del teléfono, pero te permite a la persona que envejece muchísimas oportunidades. No solo esta, sino digo, para la prevención de caídas, cuando uno busca poner estos test, estos llamadores que se ponen debajo del colchón, que si te levantás y se disminuye la presión, ya salta, a muchas otras cuestiones que apuntan a la salud. Y en cuanto a las migraciones, algo a tener en cuenta es que las sociedades tienen que muchas veces tener en cuenta las personas mayores que tienen viviendo en su ciudad, si es población propia o es población migrante. Y yo daba el ejemplo en su momento de Mar del Plata, ¿no? Que Mar del Plata tiene mucha más población mayor de la población que en sí es de Mar del Plata. Entonces, muchas personas a veces eligen migrar o al revés, migran los jóvenes y los pueblos o las ciudades quedan poblados con personas mayores. Entonces también esa comuna, ese lugar, va a tener que tomar algunas medidas, ya sea en el orden de los servicios que se ofrecen o en el orden de cómo es la ciudad, teniendo en cuenta la proporción de mayores que tiene. Leyendo también encontré que en Israel se está dando, y yo justo vi el caso este mes de una persona que se fue, que emigró a Israel con 85 años, matrimonio, migraciones que se dan porque los hijos se han ido a vivir a otro lado y cuando no quedan lazos acá, hay gente, no es la mayoría, pero hay gente que opta por migrar. ¿Y qué pasa con esta población migrante? Ni hablar si es población migrante que han ido huyendo
de alguna situación, ya sea por alguna catástrofe natural o por guerras, y o por situaciones de mucha pobreza y hambruna, y han venido, digo, pienso en España, que tiene mucha población, que es población mayor propia, población mayor de ellos, y mucha que es también migrante, que por distintos movimientos, ya sea políticos o económicos, desde distintos países se han ido a ese país. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta desde el lado del urbanismo, desde lo que uno ofrece, digo, el conocer el tipo de población que hay y cómo impacta la migración en las sociedades, porque hablamos de envejecimiento activo para las personas, pero también para las sociedades. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es envejecimiento saludable. Perdón. Y tenemos que la Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia, emite la estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud para 2016 a 2020, que plantea 5 objetivos estratégicos. Se corre de envejecimiento activo y abraza un nuevo concepto que es el de envejecimiento saludable. Entonces acá dicen, bueno, que la persona que está empoderada, o esto está muy bueno, tiene que estar empoderada, tiene que tener estos pilares, etcétera, etcétera, pero las personas viven más años y no es solamente vivir más años en un estado lo más saludable posible. ¿Con qué calidad uno llega a persona de muchos años, ¿no? De muy mayor? Entonces, el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Acá el concepto fundamental para envejecimiento saludable va a ser capacidad funcional. Entonces nos va a hablar de la capacidad intrínseca y del entorno en el que vive, va a abordar estos temas, y abarca la vida entera, y su fomento incluye medidas a cualquier edad, porque uno puede trabajar desde más joven para tener un envejecimiento saludable. Entonces, toma 5 ejes. Y entonces dice, 1, el envejecimiento saludable es compromiso para adoptar medidas sobre el envejecimiento saludable en cada país, desde esta estrategia, ¿sí? Sobre cada país, o sea, combatir, por ejemplo, la discriminación, promover la investigación. También tiene un apartado acerca del entorno, creación de entornos adaptados a las personas mayores. Es un poco lo que veníamos hablando antes y va sumándole. Propiciar entonces la participación de la persona mayor en la comunidad, cuando hablamos del entorno. Crear entornos donde la persona pueda participar, ya sean asambleas vecinales o en distintos lugares donde la voz de la persona mayor sea escuchada. Acceso a tecnología adecuada, apoyo, por ejemplo, a los gobiernos locales, comunales, para que adapten sus ciudades a las personas mayores, y también que haya algún programa de modificación de las viviendas, o sea, ya sea con algún préstamo blando o con algún tipo de beneficio, sabiendo lo costoso que es todo lo que tiene que ver con modificaciones y refacciones. Cuando habla de armonización, habla de articular, digamos, sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. Entonces, no ser atendido a lo mejor en un primer nivel y que luego no pueda articular con todo lo que tiene posibilidades de rehabilitación, pero a lo mejor no haya en la zona, no pueda, como que esté colapsado, como que quede en un lugar que resulte inaccesible. Entonces, el eje, también dice, de la atención de los profesionales de salud tiene que estar basado en la protección y fomento de la capacidad funcional. Entonces, cuando nosotros nos pasa algo y necesitamos, la persona mayor, recurrir, por ejemplo, al hospital, a la salita, lo que sea, la intervención, la terapéutica que se dé, que esté focalizada, pensada, dirigida a proteger esa capacidad funcional, y si es posible, incrementarla.
y con una mirada de atención centrada en la persona, que los profesionales atiendan con una mirada de atención centrada en el paciente, sería para ellos. Y también aboga por profesionales con formación en gerontología. En cuanto al de sostenibilidad, fomento de sistemas sostenibles y equitativos para ofrecer atención a largo plazo, atención domiciliaria, atención en la comunidad e institucional. Y entonces dice que la atención a largo plazo, un sistema continuo de cuidados, es prioritario. ¿Sí? En este plan, este programa es prioritaria. Dice, y tiene que ser prioridad para la salud pública y un derecho de las personas. Entonces hace foco en los programas de formadores, de cuidadores de personas mayores. ¿Sí? Entonces, tener programas de formación de cuidadores con una mirada gerontológica. Y después también la especialización o las actualizaciones que estos cuidadores tengan acceso. Por ejemplo, si quieren focalizar más en demencia, si quieren focalizar en algún otro aspecto, prevención de caídas o algo por el estilo, que el cuidador tenga la posibilidad de tener actualizaciones. Bien, y el último, el eje 5, sería el de medición, donde dice, lo que pide es que se haga un seguimiento, sugiere un seguimiento demográfico de las personas mayores en cada comunidad, cómo va evolucionando esta cantidad y con qué calidad y con qué características, y para esto están las encuestas. En el año 2012 creo que había estado esta encuesta, el ENCAVIAM, ¿no? La encuesta de calidad de vida a los adultos mayores, que se había tomado como una muestra importante, ¿no? Entonces, bueno, digo, que cada, sobre todo habla de los países, pero bajado a los entornos más comunitarios, que haya como un registro de no solo el número por el censo nacional que haya de personas mayores que hay en esa comunidad, sino también de qué características y cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo. Y financiación para investigación a nivel macro. Sandra, sí, la ENCAVIAM, la encuesta ¿No? de calidad de vida fue en el 2012, 2012 me parece. 2012, y después, digamos, se estuvo ocupando la Universidad Católica con varios trabajos por ejemplo, hay uno donde los mayores que menos ingresos tienen, cuando conviven con chicos, le ceden sus bocados a los chicos. Es decir, ¿Le cede? su bocado en la Argentina, sobre un porcentaje Claro. de este estudio que hizo, digamos, Enrique Amadasi desde la UCA en Buenos Aires. Este es un aporte importante de ese estudio. Bueno, si googlean el estudio de la UCA, vale la pena ir sumando los informes, así como los de ALGEC, la Asociación de Gerontología Comunitaria o el CEPA, es decir, ahí un poco hay de todas las ideologías, equipos de investigación de diferentes ideologías dando datos acerca de la situación de los mayores. Claro, el tema, como hablaban de los medicamentos, por ejemplo, el acceso a medicamentos o cuánto se da más, menos de reconocimiento, bueno, todo eso afecta a la economía de bolsillo de la persona mayor y va a repercutir, es una cadena de eventos. Seguro. Bien. Pero volviendo al envejecimiento saludable, dijimos que uno de los ejes que toma es el de la capacidad funcional. Capacidad funcional. Entonces dice que es la relación que se produce entre el individuo y el entorno en el que vive y cómo interactúan. Asimismo, se asocia a la salud y al valor de las actividades que nos permiten ser y hacer. Bien, entonces, yo creo que, bueno, ahora vamos a hablar de capacidad funcional y de salud funcional, que es otro concepto que me parece que es muy importante. Entonces, la capacidad funcional se divide entonces en capacidad intrínseca, que son aquellas capacidades físicas y mentales que tiene una persona, podríamos decir también social, y ahí tenemos la batería de evaluaciones que uno puede tomar.
¿no? Cuando decimos que tomamos el Bartel, o tomamos Katz, o tomamos FIM, la que cada uno decida, yo siempre digo que tomo la BC de Lotton, que es otra. Las cognitivas, tomamos Moca, tomamos Minimental, tomamos alguna otra, y las sociales para saber qué recursos sociales tiene. Siempre me acuerdo el de vulnerabilidad de Barber cuando te hace esas preguntas que ¿cuántas veces en la semana comió caliente? Por ejemplo, ¿no? Porque muchas personas mayores a veces, ya sea por distintas razones, porque no quieren usar tanto el gas, por lo que va a venir, o si tienen gas natural, o si tienen, o no, digo, a veces a la noche es un pan con manteca, o pan con algo, o un sanguchito, y es la cena, digo, por distintas razones, digo, y el test de Barber lo daba como de vulnerabilidad, por ejemplo. Y todo esto tiene que ver con capacidad intrínseca, eso es propio de la persona, de cada uno. Entonces, en cambio el entorno, ya ahí uno tiene que ver el hogar, la comunidad, la sociedad en general, donde la persona se mueve, interactúa, digamos, las características del entorno son las que van a marcar, digamos, cuánto de mi capacidad funcional yo tengo que poner en juego, digamos, cómo va a ser el desafío al que yo me voy a enfrentar cuando quiero hacer aquella actividad que es de mi interés, significativa, o así sea una BD, una actividad de la vida diaria, como, no sé, peinarme, el espejo, ¿dónde está? ¿Cómo está ubicado? Digo, millón de cosas, ¿no? Abarca el entorno construido, las personas y sus relaciones, actitudes, valores, políticas de salud y sociales, servicios, digo, uno ya lo piensa más macro, ¿no? La comunidad. Entonces, acá vuelvo a ustedes, cuando uno piensa la capacidad funcional, no la puede pensar solamente desde una evaluación que uno toma y un dato de dependiente con asistencia mínima, dependiente no, con apoyo, se eleva, no eleva, porque esto que decíamos del entorno en cuanto a lo construido, sí, por supuesto, si yo tengo un entorno que me desafía al momento de realizar actividades, ya sea porque tengo que subir una escalera, porque tiene una rampa muy pronunciada, porque es un lugar que no tiene baranda, porque no tiene una muy buena iluminación, porque me encandilo cada vez que voy, porque tengo que bajar con el ascensor y el ascensor cierra solo la puerta y tengo miedo que me golpee, yo voy muy lento, entonces prefiero no hacerlo. Digo, todo eso va a condicionar, seguro, el entorno construido. Ahora, las personas que habitan y las concepciones que habitan en esas personas, cómo están atravesadas, por ejemplo, qué concepción tienen de vejez, si tienen mitos o prejuicios, y pensémoslo desde el entorno, pensándolo en entorno familiar, cómo piensan esas familias a sus otros integrantes, o en una institución, qué piensa ese personal de la vejez y de los viejos, digo, también pueden ser facilitadores u obstaculizadores y van a hacer que yo tenga que poner más en juego de mí cuando yo quiera hacer algo, dependiendo, o no, o menos, dependiendo qué postura tengan las personas, cuál sea su filosofía, en qué paradigma estén paradas. Y las relaciones que entablan entre ellos. Entonces volvemos, si yo quiero hacer una actividad, cualquiera, y la persona que está trabajando en la institución, lo lleva a un lugar de institución, digo, por ejemplo. La persona que está en la institución considera que esa persona vive donde yo trabajo. Acá lo importante es que este es mi trabajo y yo en tal cantidad de horas tengo que hacer tal y tal cosa. Y hay una actividad o están escuchando no sé, un concierto, una novela, el noticiero, y yo me pongo a hablar y digo, pero trajiste el espesán, pero no, pero escúchame, ella tenía que tomar tal cosa, pero la doctora lo dejó anotado porque yo no estoy encontrando la nota. ¿Dónde lo pusiste? ¿En novedades o sin un registro de la otra persona y de lo que es importante para ella o de lo que está haciendo? Entonces, estas relaciones entre personas que habitan o están en ese entorno se está volviendo hostil para la persona mayor que está ahí, que tiene una capacidad funcional determinada que va a poner en juego para hacer una actividad X que es de su interés. ¿Sí? Entonces,
uno dice que un envejecimiento saludable cuando esto va como equiparado. ¿Sí? Cuando esto se equipara, entonces el desafío o el entorno me ofrece los apoyos necesarios. Tampoco quiero más apoyos de los que necesito. Si yo puedo comer, pero necesito que me posiciones de determinada forma o tener un mantel con un color contrastante y yo veo las cosas que tengo y voy a poder comer sola, no necesito que me des de comer en la boca. Digo, no necesito que el entorno me dé más de lo que yo requiero. Pero si me da menos o me obstruye, o por ejemplo pasa el carro de la comida y no tenemos la precaución de que mantenimiento revise periódicamente esas ruedas que hacen tra, 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 cada vez que pasa, y si se olvida algo y vuelve a pasar, y etcétera, etcétera, esa persona pierde en el medio. Pierde aquello, capaz que era una película, y lo que perdió, lo perdió, porque si era una película en el televisor, ya pasó. No es que vamos a volver. Y si estábamos haciendo un ejercicio, y si dijimos una consigna y escuchó más o menos, y capaz que no te pide volver a, digo, viste, características intrínsecas. Capaz que la persona es medio tímida y no te va a decir de nuevo, ay, no escuché, puede repetir, no dice nada, lo completa como puede, y yo digo, lo completó mal, está teniendo un fallo ella que trabajaba también. Y a lo mejor lo que pasa es que cada vez que pasa algo, o la gente habla entre sí, ejemplos de cuando hablamos del entorno, no pensemos solamente en lo físico. Bien. Por eso también dice valores, actitudes. Y entonces acá tenemos una persona que está con una cuidadora, en este ejemplo, haciendo un mandado que a lo mejor a la compra podría haber ido solo la cuidadora y dejar a la persona en su casa, pero que la persona siga conectada con una actividad, esto sería en su domicilio, un acompañamiento en domicilio, donde la persona tiene la capacidad de ir, a lo mejor necesita, no sé, vieron que a veces los carteles con el precio están puestos de unas formas que no quedan muy claras, o están corridos los alimentos, el cartel no está corrido, bueno, a lo mejor necesita algún tipo de apoyo, a lo mejor no va a poder llevar la bolsa, si tiene que cargar las cosas, o algo por el estilo, tiene un apoyo, pero dijimos que esta interrelación entre capacidades del individuo y su entorno, que sería, por ejemplo, el supermercado, las cosas que hay en el súper y cómo están dispuestas la persona que la asiste, es la capacidad funcional total, sería. Y cuando hablamos de salud funcional, yo le dije este otro término, es corrernos de pensar a la salud, y esto es lo que nos propone este nuevo enfoque, corrernos de pensar la salud como un equilibrio biopsicosocial y espiritual. Porque entonces, nosotros cuando ingresa una persona y vemos sus antecedentes o motivos de ingreso, vamos a tener que ha tenido una ACV, que tiene diabetes mellitus, o que tiene tal cosa, que si es insulino requiriente, o que tal otra cuestión, y empezamos a mirar a la persona solo bajo ese foco. Y está el enfoque de las capacidades, y de ver qué es lo que la persona sí realiza, y lo realiza con seguridad, y de qué sí es capaz la persona. Y entonces, la salud funcional nos va a decir que una persona tiene salud cuando, amén de las patologías que pueda traer, sin importar las patologías que pueda traer, conserva una capacidad funcional que le permite realizar las tareas que quiere hacer cuando las quiere hacer y en el nivel adecuado, con el apoyo que requiera. Entonces yo digo, si yo tengo una persona que yo la miro, ¿no? Y digo, tengo dos personas acá, bien, y tengo una persona que, digo, diabetes, esto y el otro, y esta persona hace ejercicio, hace remo, hace otra actividad, pero se mide la glucosa, se cuida lo que come, tiene un estilo de vida saludable, tiene salud funcional, por más que esté atravesada por 4 o 5 enfermedades. Su salud funcional es buena, porque es un sujeto activo en su sociedad, porque participa, puede llevar adelante su proyecto, porque puede, sea cual sea el proyecto, así sea armar una agenda para tal cosa, no sé, tomar nota en el bingo de los números, lo que fuere, participar plenamente de una actividad. Digo. Ahora, si yo tengo una persona que le dan bien todos los estudios, ¿no? Le dieron bien todos los análisis, los anuales le dieron bárbaro, pero por alguna razón, no sé,
supongamos, comienza a mirarse más en el espejo y ve que, ay, las arrugas y esto, y veo que se me cae tal cosa, y todo esto impacta negativamente, y yo me voy retirando de aquellas actividades que me daban placer, y empiezo a participar menos, y me empiezo a aislar, y no está cursando un buen estado de salud funcional, por más que de base no tenga patologías. ¿Sí? Entonces, esto nos invita a ponernos más en un paradigma más de capacidades, de ver qué cosas las personas sí pueden hacer, ofrecer también desde este lugar de las cosas que sí pueden hacer, brindando, no negando, conociendo bien aquellas cosas que no puede hacer para brindar el apoyo que se requiera o los cuidados, porque si el motivo de ingreso es que tiene una fibromialgia y un Parkinson avanzado, pero tiene una diabetes, aunque yo sepa que esté controlada, etcétera, etcétera, yo sé que cuando haga alguna actividad puede tener o comenzar a tener algún tipo de alteración de la sensibilidad distal, o que puede, si yo voy a ofrecer alguna cosa porque vamos a hacer una actividad con merienda, qué cosas va a poder comer o no. Digo, no lo tengo que desconocer, pero que no sea el eje que marque el actuar. Bien. Entonces, luego nos enfrentamos, esto dijimos que hasta el 2020, actualmente estamos en la década del envejecimiento saludable. Es una estrategia para lograr y apoyar las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades. Se ha propuesto una década para ir como fuertemente sobre el tema del envejecimiento saludable. Es una iniciativa a nivel mundial que consiste en 10 años de colaboración concertada y sostenida, donde las personas mayores son el centro del plan que aúna los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil, los organismos internacionales, los profesionales, el mundo académico, los medios de comunicación, porque la imagen de los mayores en los medios de comunicación es todo un tema, y el sector privado para mejorar la vida de las personas mayores, de sus familias y de las comunidades. A ver. ¿Qué es la década del envejecimiento saludable? La década del envejecimiento saludable imagina un mundo en el cual todas las personas pueden vivir una vida larga y saludable, en donde todos pueden hacer las cosas que valoran durante el mayor tiempo posible. Eso significa mantener su habilidad funcional. La habilidad funcional está determinada por el entorno de una persona y su capacidad intrínseca, la cual se compone de los factores individuales, mentales y físicos. La década del envejecimiento saludable representa 10 años de acción colaborativa con diferentes actores y sectores para fomentar un envejecimiento saludable y mejorar el bienestar de las personas mayores, concentrando los esfuerzos para que los adultos mayores puedan satisfacer las necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, movilizarse con seguridad, construir y mantener relaciones y contribuir a las familias, a las comunidades y a la sociedad. Para el 2030, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrán 60 años o más. Para agregar años a la vida de las personas y transformar el envejecimiento de la población en una oportunidad para la sociedad, las principales áreas de acción de la década están enfocadas en combatir la discriminación por edad, brindar una atención integral, fomentar entornos amigables con las personas mayores y fortalecer la atención a largo plazo para quienes la necesitan. En concordancia con las áreas de acción de la década en las Américas, necesitamos traducir la urgencia en acción para atender las necesidades y derechos de las personas mayores presentados en la década de las Américas y hacer cambios transformadores de inmediato. Una década del envejecimiento saludable nos representa a todos ahora y en el futuro. Para obtener más información sobre la década del envejecimiento saludable en las Américas, visita nuestra página web. Bien. Vino con publicidad y todo al final, ¿eh? Así que, pero bueno, es esto, ¿no? Organización Panamericana de la Salud y CEPAL tienen la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que sería regionalmente quienes nos representan y donde se aunan las acciones,
Hay documentación que es accesible, que uno puede descargar, que uno puede ver. ¿Sí? Bien. Área de acción 1. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Vemos esta foto y no pensar, qué vieja ridícula, mirá ese tatuaje. A mí no me gustan los tatuajes, pero a mí no me gustaban a los 20, no me interesa hacérmelo ahora ni después. A una persona que le gusta y que se siente plena, digo, ¿quién es quién para decir qué? Por ejemplo. Entonces, la Convención aboga específicamente por la importancia de garantizar que los adultos mayores reciban independencia y autonomía, consentimiento informado en la materia de salud, reconocimiento igualitario ante la ley, seguridad social, accesibilidad y movilidad personal, entre muchos otros derechos humanos fundamentales. Costa Rica, dentro de todos los países en América Latina que han firmado, Costa Rica, que han adherido, Costa Rica es una de las que más ha avanzado con la Ley Integral para Adultos Mayores, con la Carta de San José sobre los derechos de los adultos mayores en América Latina y el Caribe, y con la Ley de Penalización del Abandono de los Adultos Mayores. Está bueno esto porque, fíjate, Sandra, que Fernando Gorlier, nuestro amigo Gorlier, de alguna forma estaba preguntando, bueno, después de la convención del 2015, a ver, ¿qué cosas, qué documentos, qué avances legales ha habido en la Argentina? Y yo digo pocos, o casi ninguno. Pero sí en América Latina. En estos 9 países aparecen cuestiones legales importantes. Entonces hay que entrar a balancear, a ver qué significa la convención, ¿no? Es decir, o la ley 23760 del 17 de la Argentina, Cámara de Senadores, creo, y luego diputados hace el año pasado. De manera que sí, Argentina adoptó la convención haciendo de ella una ley. Y esta ley... Sí, creo que dale. Con Isolina Dabove y hay unas cuantas representantes, digamos, de la parte legal que se están moviendo mucho también. Por supuesto que hay trabas, pero se tienen que presentar y exponen y se arman, porque a nosotros nos pasó con el desatar que Perla Gosueta y la otra abogada que está con nosotros, se tuvo que hacer presentaciones para que vieran como la importancia del cambio de mirada y por qué y desde qué normativa y cómo, digo, y es muy difícil, digamos, se logra, cada vez se logra más, pero es paso a paso. Es paso a paso. En las cámaras sí. hay siempre los senadores o las senadoras tienen proyectos de protección integral, etcétera, y nos llaman para opinar. A veces hacen asamblea en Senado y vos te sentás para analizar los proyectos que tienen y les propones cosas. Y arman paneles, etcétera, como para oír opinión. Y esto está bueno, ¿no? Porque ahí ves un poco el movimiento futuro posible de la temática en la Argentina. Sí, sí. Muy bien. A ver. Bueno, esto venía a propósito de este eje sobre la discriminación. Bueno, en el área de acción 2, el segundo, de asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, y entonces hablábamos de entornos amigables con la edad, donde uno puede crecer, vivir, trabajar, jugar, envejecer, es decir, una comunidad amigable independientemente de la edad que tengas. ¿Sí? Y es un poco lo que estuvimos hablando antes del urbanismo, de
que incluye hasta el conocer la cantidad de personas que tiene para poder pensar entonces en qué requerimientos tiene a nivel comunitario, no solo de servicios, digo, no pensar solamente en servicios de salud, digo, sino que también pensar en esto, en vida plena en las ciudades, en las comunidades. Sandra, está escribiendo Patricia Vera diciendo que se debe fomentar la vida independiente de los mayores, brindando los apoyos necesarios y no más, y coincidiendo con las afirmaciones que estás haciendo, ¿no? Y sí, y bueno, justamente, y con el apoyo justo, porque ese es el tema también, ¿no? No lo traje aquí, pero hay algo que se llama el modelo de Little, que dice que si yo tengo una imagen de una persona, ya sea cualquier apoyo que yo brinde, digo, una persona con discapacidad, una persona mayor, un joven, un niño con discapacidad, o lo que fuere, un paciente oncológico, una persona que necesita un apoyo. Supongamos una persona mayor. Si yo considero que una persona mayor que tiene cierta dificultad para algo, en mi imaginario es una persona que no puede, que no hace, que esto y que lo otro, y en vez de darle o ver dónde tiene la dificultad y dar el apoyo hasta ese lugar, lo paso por encima, porque la palabra sería esta, lo sobreprotejo, lo paso por encima y le doy más de lo que requiere, habilidad que no se ejercita, habilidad que se pierde. Esa persona va a dejar de ejercer aquello que hacía, que necesitaba un apoyo, pero que lo seguía pudiendo hacer, y entonces va a requerir de mí. Y esto es la profecía autocumplida. ¿Ves que ellos no pueden? Y que entonces era necesario. Se convierte en un ciclo vicioso. Es el modelo de Beatles de los cuidados. ¿Sí? Entonces, por eso digo, el desafío debe ser justo cuando uno ofrece algo, si uno tiene en cuenta cuáles son las capacidades y las limitaciones, y también el apoyo debe ser justo. Y esto es algo que se trae de Montessori también, cuando Montessori te brinda el apoyo para aquello que necesito ser puente y el resto puedas continuar. Bien. El área de acción 2 era el de las comunidades, como dijimos. El 3, ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores. Por eso decíamos, con una mirada centrada en un paradigma de derechos, cuidando la salud funcional o cuidando la capacidad funcional de la persona y atención centrada en la persona. Entonces dice, la integración de los sectores sanitario y social en un enfoque centrado en las personas es clave para lograr una mejor atención a las personas mayores. Además, la visión de implementar servicios impulsados para el mantenimiento y la mejora de esta capacidad funcional es esencial para lograr un envejecimiento saludable. Sandra Analía quiere decir algo. Sí. Pensaba en lo que hablamos recién de los derechos, la Convención de Derechos y qué modificaciones hubo. Y yo no sé cómo será en otros lados del país, pero yo percibo de que las obras sociales, por ejemplo, se hacen bastante los distraídos respecto de la cobertura de hogarización que le corresponde de hogarización para los adultos mayores. Sabemos los altos costos que significa para una familia abordar la asistencia de una persona con discapacidad. Los costos de hogarización son elevados. Y hay, en este sentido, no solo creo que no se avanzó, sino de que hay como, yo percibo como una política deliberada de tratar de que la gente no se entere que tiene derecho a reclamar. En Córdoba, por lo menos, la obra provincial, que es el APROS, da un coseguro que es mínimo, y solamente con el certificado de discapacidad tiene un módulo, y solamente llegando a una instancia judicial con un recurso de amparo de un juez, ahí recién cubre la hogarización. Pero la familia tiene que pasar por todo. Es desgastante. Claro. Es desgastante. Sí. Creo que son batallas que todavía faltan, pero sí.
Sí, Mónica. Te escuchamos. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. sí, dale. Bueno, las vivencias nuestras cuando tenemos que hospitalizar a un residente. En otros momentos, ahora gracias a Dios es menos, pero era todo un tema conseguir una cama en las clínicas, en los mismos hospitales. En las clínicas entendemos que, el costo de los insumos, que seguramente tiene el dueño en cuenta, el dueño de la clínica, y el giro de la cama también. Cuando se interna un adulto mayor, no es que se interna hoy y se va mañana, ¿no? Entonces, al permanecer más tiempo, esa cama gira menos, hablando del tema económico de una clínica. Hoy, ¿qué nos pasa? De que cuando se lo interna, va a una unidad de terapia intensiva, de esa unidad de terapia nos lo mandan de nuevo a nuestra institución como si nosotros fuésemos sala común, ¿no? Para que se recupere. Entonces todavía vemos ese destrato, todo esto que se habla de derechos, en estas cosas, por ejemplo, siempre lo del adulto mayor está como, total, ya vivió, eso es lo que uno siente, ¿no? Ya es viejo, ya vivió, ¿para qué en tal caso seguir ocupando la cama y demás, ¿no? Eso es lo que uno siente, por eso, siguiendo y comparto lo que dice, no sé quién habló recién de Córdoba, Analía. que en la práctica, o sea, leyes, la convención y todo lo que está escrito, en la letra, en lo que está escrito, todo bien, pero en la práctica, a ver, la tenemos que batallar todo el tiempo, ¿no? Es que yo creo que, perdón, pero yo creo que no está cerrado el tema, justamente es esto, es cascotear, estamos en el medio de toda la batalla, no es que se esté cerrado el tema, y por eso cada vez más decimos que para que haya alguna mirada más cualificada, porque todo este tema de prejuicios, discriminación, digamos, se sigue manteniendo. Y todo esto es parte de también por qué existen tantas formaciones y tanto esto, y se tiene que seguir porque no está cerrado el tema. Todavía no se ha llegado. Ese es el tema. Todavía no se ha llevado. Mirá, yo creo que hay un compañero acá, que no me acuerdo el nombre, que es el que es enfermero y que trabaja en el Churruca, que estuvimos hablando la semana pasada, y que estaba en un problema, en un... Walter, sos vos. Walter. Y que estaba en un programa, dijiste, de proyecto, en la policlínica bancaria, una cosa así. Y yo te digo, mi mamá ha sido policlínica bancaria, yo nací en el año 63 y mi mamá en el año 1953, que ha estado en la policlínica bancaria. Mi mamá falleció en el año 2017 en la policlínica bancaria porque mi mamá siempre se quiso atender ahí, aún cuando estaba en las peores condiciones, porque ella era bancaria, ella era policlínica. ¿Sí? Entonces, y yo te puedo decir que independientemente de que la atendieron muy bien a mi mamá, eso también lo voy a decir, pero cuando vos veías los pasillos, yo nací ahí, me atendí pediatría, hasta que fui adolescente estuve ahí, vos ves los pasillos, están habitados por personas mayores, porque son los que quedaron cautivos en la policlínica, porque el bancario tiene otras obras sociales ahora, digamos, prepagas, claro. No obras sociales, tiene prepagas. Entonces, queda cautiva la persona mayor. Cuando yo le hablaba y le preguntaba a la mamá, tuvo 2 internaciones de 15 días, 20 días, y yo hablaba con las enfermeras y con las médicas. Ninguno tenía formación en gerontología. Pero no es un problema de ellos, porque la verdad que el trato que le dieron era maravilloso. Pero digo, cuando hacemos los análisis de quiénes son los que circulan por acá, digo, abrir algún tipo de formación misma para el personal que tienen adentro. Si la gente que te habita son mayores. ¿Sí? Entonces digo, hay un montón de cambios que como que no alcanza, con una formación general alcanza, con lo que, y la verdad que, vuelvo a repetir, no fue porque yo tenga queja por la atención, sino que yo miraba y observaba y no, cuando les preguntaba a los enfermeros, cuando les preguntaba, digo, y esto tiene que ver también con de la cabeza para abajo. Cuando pensamos en cualificado. María Teresa. Yo que soy médica, acá también creo que estoy de acuerdo con lo que dicen, porque creo que la educación pasa también por los profesionales, ¿no?
de la salud, ¿no? Si no están formados, yo tengo problemas, no quieren operar fracturas de cadera porque tienen muchos años, no quieren operaciones de catarata porque ya puede correr riesgo de vida. Esas cosas que realmente son muy desagradables de escuchar de profesionales. Así que yo lo que hago es un poco hablar con los pacientes y tratar de que ellos entiendan la postura es calidad, y calidad es sin dolor, o es poder caminar, es alternativas de vida. Y hablo un poco con el paciente para que el paciente vaya hacia el profesional, porque a veces los profesionales son como muy rígidos en determinadas cosas. Así que a mí me cuesta mucho también como médica, porque mi formación es un poco, bueno, formado en geriatría y gerontología, o sea, es como que no hay edad para enfermar, no hay edad para operar, no hay edad para ninguna cosa, y como médica... Escuchás gente que te dice, yo nunca me enfermé de nada, nunca requerí nada, ahora que requiere, justo, no. Claro, porque sos viejo, no te opero, porque te podés morir en la sala de operaciones, pero te morís, bueno, la muerte tampoco la sabemos cuándo, así que sí es un problema, digamos, creo que de educación y cultural, ¿no? O sea, mucho. Y debe haber presiones internas, a lo mejor de algunas instituciones también. Sí, pero creo que es como problema. Sí. Bien, voy a continuar porque si no Jorge me va a deshabilitar en mi último día. Bien, entonces. Estoy siempre dispuesto, por supuesto estoy siempre dispuesto a deshabilitarla. Bueno, entonces, la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado un curso virtual titulado Acreditación Internacional de Competencias en Atención de Salud para Personas Mayores, el ACAPEM, específicamente para profesionales de la salud de atención primaria. El curso de ACAPEM básico cubre cambios en el cuidado de las personas mayores, evaluación integral de la atención, criterios para intervenciones sanitarias en personas mayores y optimización de la atención a los pacientes mayores. El intermedio está en desarrollo y se va a lanzar a fines de este año. Y ahí está el link, que igual si entran en OPS y ponen ACAPEM, se hace virtual y es gratuito. Esto es como un aviso así parroquial. Pero bueno, que es algo que también es una bajada en concordancia con lo anterior. Y el área de acción 4 dice brindar acceso a la atención a largo plazo para personas mayores que la necesiten. Y estábamos hablando de los cuidados continuos, de los personal que brinda apoyo en hogar y a veces en residencia. Nosotros tenemos también residentes que tienen su cuidador por más que está en la residencia. Entonces dice, el acceso a los cuidados a largo plazo de buena calidad es esencial para mantener la capacidad funcional. Disfrutar de los derechos humanos básicos y vivir con dignidad, además es fundamental apoyar a los cuidadores para que puedan brindar la atención adecuada y también cuidar su propia salud, para evitar el burnout del cuidador. Digo, cuidados de 12 horas sin reemplazo y en algún punto va a colapsar. Bien, voy a apurarme porque si no, bueno. La Convención Interamericana, algo vieron con Pablo Manganego, y que tiene que ver, bueno, que está en el 2015, es del 2015, nosotros adherimos en el 2017. Lo que tiene diferente, lo dije antes, es que esta es vinculante, o sea que va a requerir que se realicen acciones. Entonces había mucha dispersión normativa, falta de especificación de derechos humanos de personas mayores, insuficiencia en la definición de las obligaciones del Estado, de los estados, y es por esto la importancia que tiene la convención. Decimos que Argentina la ratifica el año 2017 a través de la ley 27.360. ¿Sí? Ojo, Argentina fue muy clave en la convención. Es decir, yo diría que Mónica Roquet estuvo ahí, ¿no? No hay duda. Mónica, Susbieles, hay todo un equipo. Es decir, por supuesto que también nosotros apoyamos, pero ellos fueron la cabeza de unir a América Latina y de difundir y de estar, etcétera, ¿no? Sí, un trabajo regional fuerte. Muy fuerte. Bien. Puntos claves o destacables de la convención. Ubica el enfoque integral que el instrumento presenta frente al abordaje de la vejez y el envejecimiento e incorpora definiciones como discriminación por edad, discriminación múltiple. La persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas. Parece algo tan básico, pero hay que repetirlo y repetirlo para que se haga carne.
¿Y cuáles son los desafíos pendientes? Los desafíos pendientes son de construir modelos y paradigmas asistencialistas y basados en las necesidades, ¿no? Basada a paradigmas de derecho. Desarrollar y fortalecer el sistema integral de políticas de cuidados. Falta todo lo que es teleasistencia, falta más todo lo que es centros de día. Las personas, primero que no hay tantos centros de día, y cuando hay muchas veces no son tan usados, tan requeridos, como que la persona sigue en el hogar hasta que, bueno, si tiene que ir a una residencia, hasta la residencia, pero habría algo intermedio y esto no está fortalecido ni tampoco hay en existencia tantos. Y en Córdoba hay centros de día y en Buenos Aires. Nuestra experiencia de aquí es que de los 26 que el gobierno de la ciudad tiene, 25 son de asistencia psicosocial y no de rehabilitación kinesiológica o fisiátrica y psiquiátrica, que es lo que hace falta. El jueves que viene justamente vamos a trabajar con este tema de la ausencia de centros de día en organización y gestión. Perfecto. En el artículo 4, que es el de sujeciones, Mónica Roque sugiere problematizar este punto para erradicarlas. Bueno, más puntualmente sobre sujeciones creo que van a hablar con Rubín. ¿Van a hablar, Jorge? Rubín comienza la materia Atención de personas mayores dependientes y patologías prevalentes. Perfecto. El 27 a las 18 horas. Las 6 clases de Rubín son buenísimas. Para la gente que viene del palo de la salud, no se la pierda. Y Romina fue una de las primeras que le empezó a hacer ruido esto, por lo menos para nosotros, y que fue la que se contactó con Burgueño, que es del CEOMA español, que es una organización que tiene que ver con los cuidados dignos y todo, y el Desatar español, y la que bregó por traerlo y por formar profesionales de distintas organizaciones y de distintas áreas en el tema del Desatar y todo lo que ha hecho en los congresos sobre el tema de difundir, más allá de que está el curso, ¿no?, que da la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. Bueno, también está el desafío pendiente de masculinizar los cuidados, siguen siendo las mujeres mayormente las que se encargan de estos cuidados. Crear instancias de formación gerontológica y actualización permanente desde un enfoque de derechos humanos, no de asistencia. Eliminar discriminaciones y todo tipo de violencias por razones de edad. Que la muerte social no anteceda la muerte biológica, advierte la especialista del CEPAL, Sandra Wenchuan. Sandra Wenchuan es chilena y aquí ha actuado como veedora de los programas como este de cuidadores domiciliarios, discriminación, abuso, maltrato y otros que se bajaban del BID y hay muchos informes sobre esto. Pero ella, bueno, en CEPAL también hay muchos documentos de Sandra Wenchuan. Desarticular los discursos viejistas que circulan en los medios de comunicación, ¿no? Hasta cuando las noticias policiales, los abuelitos, los viejitos, y digo, tan malo lo que le hacen como a cualquier otra edad, pero bueno, es una mirada o discriminatoria, sobreprotectora. Generar políticas para las vejeces y envejecimientos de las lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y otras identidades, que cada vez más están llegando a edades más avanzadas, antes morían mucho más jóvenes, y digo, pensémosla en instituciones donde a lo mejor sea motivo o de discriminación o de burla o de algo por no conocerse o no estar no tan formado. Bien. Entonces estas eran unas imágenes donde los derechos más humanos de las personas mayores y estaban agrupados como la participación e integración comunitaria, el 3 habla de independencia y autonomía, el 9 habla de libertad de expresión y de opinión, el 8 habla de libertad personal, el 14 es derecho a la salud, el 12 es a la seguridad social, ¿no?, a tener algún tipo de prestación, después tenemos que pelear para que sea la adecuada, pero poder acceder a alguna de ellas. La 11ª, a la privacidad y a la intimidad, y volvemos sobre aquello de golpear la puerta, de pedir permiso, algo que en la policlínica bancaria hacían, anunciarse cada vez que entraban, pedir permiso y decirle buenos días, y eso me parecía maravilloso.
derecho a la vivienda en el 18, la propiedad en el 19, no sé, 24, acceso a la justicia. 26, que reciban, dice, cuidados de largo plazo, estos de cuidados continuos que hablábamos antes. Bueno, con esto y con demora, con 7 minutos de demora, estoy entregando la posta este último día en que nos vamos a encontrar. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Interesante. Como siempre, veremos cuál es la opinión de nuestros diplomandos y diplomandas. Diego Caruso, Jorgelina Borña, Guadalupe Álvarez, Patricia Vera, Fernando Goglier, Valentino Short, Cecilia Corral, Mariano Quiroga, Mónica Troncoso, Natalia Cornejo, te mandaron ya el trabajo final para calificar. Te los estuve derivando hoy. Esos son los que llegaron hace 2 días. Este fin de semana lo resuelvo. Seguro, y publicamos calificación final de la materia. Bueno. Juni te dice, excelente Sandra, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí que es una materia, me tocó una materia que es con mucho contenido teórico, y entonces, bueno, traté de que sea amena y traté de bajar con ejemplos y de que podamos compartir, porque uno creo que solamente desde compartiendo las experiencias es donde esto se puede bajar y lo podemos ir haciendo carne, y por lo menos también agitar un poco y sumar voluntades en esto de lo que estamos. Te están diciendo, te están agradeciendo, Diego Caruso, gracias, sí, Sandra. Muchísimas gracias. Natalia Cornejo, Mónica Troncoso, un gusto. Guadalupe, muchas gracias. Para mí Silvia es un placer enorme participar de esto y seguro. Bueno, muchísimas gracias. Patricia cualquier Vera, consulta, Fernando. Jorge, lo que ustedes necesiten, nos mantenemos en contacto. Son las 20, nos tomamos, disculpen. Me da recreo ahora. Por supuesto, 20 y 15, 20 y 17 nos volvemos a ver. 20 y 17 sin falta. Pero me dan el recreo y... Jorge. Sí. Perdón. Ya salgo el recreo. Después podría poner en el chat tu correo porque tengo que tapar la boca para el trabajo. No te estoy escuchando. ¿Me escucha ahora? Dale. Si después por el correo no envía su correo, por el WhatsApp no envía su correo electrónico, porque quise enviarle el trabajo, pero no tengo su correo. Pero recibís 2 millones de correos míos. jorgepedropaola@gmail.com. jorgepedropaola@gmail.com. Pero vos te acordás que... puede ser que lo tenga en otro correo. Sí, seguro. Bueno, los dejo. Muchas gracias por todo. Gracias. Que tengan una hermosa cursada y disfruten la formación que se